En una noche tranquila en la metrópolis de Neo Madrid, Raúl, el chef propietario del renombrado restaurante Sabores del Cosmos, esperaba con impaciencia la llegada de un pedido especial. Este pedido no era ordinario. Había encargado carne exótica de una especie raramente vista en los mercados terrestres, destinada a ser la estrella de su nuevo plato de degustación. La reputación de Raúl como un innovador culinario le había ganado notoriedad no solo en la Tierra, sino en colonias humanas a lo largo de la galaxia. La furgoneta de reparto finalmente se detuvo frente a la entrada de servicio del restaurante. El conductor, un joven con el uniforme de la compañía de transporte intergaláctico, bajó con prisa para entregar el paquete. Raúl, que ya lo esperaba, se acercó rápidamente para supervisar la descarga. «Debe estar aquí, en estas cajas refrigeradas», dijo el conductor, señalando hacia el compartimento trasero de la furgoneta. Juntos, llevaron una caja sellada al interior de la cocina. Al abrir la caja para inspeccionar su contenido, Raúl esperaba encontrar cortes perfectamente empacados de carne, pero lo que vio lo dejó sin aliento. No era carne lo que había dentro, era una chica. Pequeña, con piel de un azul pálido y ojos grandes y expresivos que reflejaban miedo y confusión. Era, sin lugar a dudas, una alienígena. Alira, como pronto se presentaría, miraba cautelosamente a su alrededor, claramente desorientada y asustada. Raúl, superando su inicial shock, se dio cuenta de que no podía simplemente llamar a las autoridades. Algo dentro de él, quizás su instinto protector o su curiosidad innata, lo impulsó a ayudarla. «Está bien, no te haré daño», le dijo suavemente, extendiendo su mano con cuidado. Alira, temblando, aceptó su ayuda para salir de la caja. Raúl la guió hacia una pequeña habitación en la parte trasera de la cocina, donde solía tomar sus descansos. Era un espacio pequeño pero acogedor, con un sofá viejo y una pequeña ventana que mostraba el horizonte de la ciudad iluminado por la noche. Mientras Raúl preparaba algo de comida y agua para Alira, ella comenzó a relajarse un poco. Con gestos torpes, intentó comunicarse. Aunque sus palabras eran incomprensibles al principio, Raúl usó un traductor universal para facilitar la conversación. Pronto, Alira explicó que había escapado de un lugar donde la trataban más como un objeto de estudio que como un ser vivo. Había sido capturada en su planeta natal y traída a la Tierra contra su voluntad. Compasivo y decidido, Raúl supo que debía hacer algo más que simplemente alimentarla y darle refugio por una noche. Necesitaba protegerla y, de alguna manera, ayudarla a encontrar su camino de vuelta a casa, o al menos, mantenerla a salvo de aquellos que la buscaban por razones equivocadas. Mientras la ciudad de Neo Madrid continuaba su bullicio nocturno ajeno a los dramas humanos y extraterrestres que se desarrollaban en rincones oscuros, dentro del restaurante Sabores del Cosmos, se comenzaba a escribir una historia de compasión, amistad y lucha. A medida que los días pasaban, la confianza entre Raúl y Alira crecía. Ella había encontrado en él no solo un protector, sino también un amigo en este mundo extraño y a menudo hostil. Raúl había adaptado un rincón de su apartamento para que Alira pudiera sentirse más cómoda, adornándolo con imágenes holográficas de paisajes estelares que le recordaban a su hogar. Una tarde, mientras compartían una cena ligera preparada por Raúl, Alira comenzó a abrirse más sobre su vida pasada. Le contó a Raúl sobre su planeta, Circón, con sus vastos océanos de cristal y cielos iluminados por 3 soles. Era un mundo de belleza indescriptible y tecnología avanzada, donde los seres como ella vivían en paz, dedicados al estudio de la ciencia y el arte. «¿Por qué te trajeron aquí?», preguntó Raúl, su voz cargada de una mezcla de curiosidad y cólera por el trato que Alira había recibido. «Me capturaron durante una expedición. Estudiaba los corales bioluminiscentes de nuestro océano más grande cuando ellos llegaron», explicó Alira, su voz temblorosa al recordar el evento. «No solo a mí, a muchos nos han traído a la Tierra y a otros planetas. Algunos para investigación, otros para exhibición». Raúl sintió una mezcla de ira y tristeza. No podía imaginar el dolor y el miedo que Alira y su gente debían haber sentido siendo arrancados de su mundo de esta manera. Con cada detalle que Alira revelaba, su determinación de ayudarla a escapar, tal vez, encontrar una manera de enviarla a casa crecía. «¿Cómo podemos ayudarte a volver?», preguntó Raúl mientras limpiaba los platos. Alira miró hacia la ventana, contemplando la ciudad que se extendía bajo ellos. «No estoy segura.
El dispositivo de viaje que usamos está muy avanzado y dudo que lo tenga aquí. Pero tal vez, con la ayuda adecuada, podríamos construir algo similar. Mi conocimiento puede ser suficiente. Raúl se acercó a ella, poniendo una mano en su hombro. Entonces encontraremos esa ayuda. No estás sola en esto, Alira. En los días siguientes, Raúl comenzó a buscar discretamente a alguien que pudiera asistirlos. Sus indagaciones lo llevaron a un viejo amigo, Mateo, un ingeniero con experiencia en tecnología intergaláctica. Aunque era un riesgo, Raúl confiaba en Mateo y sabía que compartía su desdén por las injusticias cometidas contra seres inocentes. Una noche, invitó a Mateo a su restaurante bajo el pretexto de una cena de negocios. Después de asegurarse de que no había oídos indiscretos cerca, Raúl le reveló la verdad sobre Alira. Mateo, aunque inicialmente sorprendido, no tardó en mostrar su apoyo. Raúl, esto es algo grande. Pero si dices que ella es amigable y necesita ayuda, puedes contar conmigo. Vamos a ver qué podemos hacer. Con Mateo a bordo, el pequeño equipo comenzó a planear. Sabían que el camino sería difícil y peligroso. El gobierno y las corporaciones que lucraban con el tráfico de seres exóticos no se detendrían ante nada para recuperar a Alira. Sin embargo, juntos, comenzaron a tejer un plan no solo para protegerla, sino para golpear el corazón del corrupto comercio intergaláctico que había llevado a Alira a la Tierra. Los días se convertían en semanas mientras Raúl, Alira y Mateo tejían cuidadosamente su red de protección y planeaban su próximo movimiento. Raúl había convertido su apartamento en un refugio seguro para Alira, quien, a pesar de las circunstancias, empezaba a adaptarse a su nuevo entorno. La curiosidad de Alira por el mundo humano era insaciable, y Raúl se esforzaba por enseñarle todo lo que podía, desde la historia humana hasta los intrincados detalles de la cocina terrestre. Una tarde, mientras Raúl preparaba una serie de platos típicos de diversas regiones de la Tierra para Alira, ella compartía con él las costumbres de su propio mundo. Le mostró cómo su gente utilizaba la telepatía para comunicarse, una habilidad que Alira aún estaba aprendiendo a controlar en presencia de humanos. En un intento por compartir algo de su cultura, Alira colocó sus manos cerca de la cabeza de Raúl, permitiéndole experimentar breves destellos de recuerdos de Circón. Las imágenes de vastos océanos y ciudades flotantes eran abrumadoras pero hermosas. «Es increíble, Alira. Tu mundo es hermoso», murmuró Raúl, asombrado por las visiones. «Y tu mundo tiene sus propias maravillas, Raúl. La diversidad aquí es algo que no tenemos en Circón», respondió Alira, sonriendo tímidamente. Mientras tanto, Mateo trabajaba en el sótano del restaurante, convertido ahora en su laboratorio improvisado. Estaba empeñado en construir un dispositivo que pudiera mimetizar la tecnología de viaje de Circón. Aunque el progreso era lento, cada día traía un pequeño avance. Mateo pasaba horas revisando los diagramas que Alira dibujaba de memoria, intentando comprender la ciencia alienígena lo suficiente como para replicarla. Raúl, por su parte, mantenía el restaurante como una fachada de normalidad, aunque cada noche cerraba con el temor de que los agentes del gobierno pudieran aparecer. Sus clientes continuaban disfrutando de las delicias culinarias sin saber que el chef que los deleitaba albergaba un secreto que podría traerle graves consecuencias. Una noche, después de cerrar el restaurante, Raúl recibió una llamada anónima. La voz al otro lado de la línea era distorsionada, pero el mensaje era claro: «Sabemos que estás escondiendo algo, Raúl. Será mejor que coopere o habrá consecuencias». Colgó el teléfono, su corazón latiendo con fuerza. Alguien había descubierto su secreto, o al menos sospechaba lo suficiente como para amenazarlo. Sabía que tenía que actuar rápido. Reuniendo a Alira y Mateo, Raúl explicó la situación. «Tenemos que ser más cuidadosos que nunca. No sabemos quién hizo esa llamada, pero no podemos arriesgarnos». Alira, comprendiendo la gravedad de la situación, asintió solemnemente. «Haré lo que sea necesario para protegernos». Juntos, decidieron aumentar las medidas de seguridad y prepararse para cualquier eventualidad. Raúl instaló varios sistemas de vigilancia alrededor del restaurante y del apartamento, mientras que Mateo aceleró su trabajo en el dispositivo de viaje. En medio de la creciente tensión, la determinación del grupo se fortalecía. No solo estaban luchando por la libertad de Alira, sino también por un sentido más profundo de justicia.
Estaban decididos a enfrentarse a quienes explotaban seres inocentes, y cada día que pasaba, su resolución se hacía más fuerte. El miedo a ser descubierto se había convertido en una constante en la vida de Raúl, Alira y Mateo. Sin embargo, no permitieron que el miedo dictara sus acciones. En lugar de eso, trabajaron con mayor determinación en sus preparativos y planes. Un día, mientras Raúl estaba en la cocina del restaurante preparando su especialidad para un grupo de críticos gastronómicos, un incidente inesperado puso en peligro todo por lo que habían trabajado. Mateo, que había bajado al sótano para continuar con sus investigaciones en el dispositivo de viaje, se encontró con una visita inesperada. Era un empleado del restaurante, Diego, quien había entrado al sótano en busca de algunas provisiones que Raúl había almacenado allí. Al ver los extraños aparatos y herramientas esparcidos por todo el lugar, su curiosidad se convirtió en sospecha. Diego no era malintencionado, pero la sorpresa y el miedo a lo desconocido pueden hacer que una persona reaccione de maneras imprevisibles. Mateo, al notar la presencia de Diego, intentó explicar la situación de la manera más calmada posible. Diego, lo que ves aquí es parte de un proyecto personal. No es nada ilegal, te lo aseguro. Pero es importante que no hables de esto con nadie. ¿Puedo confiar en ti? Diego, aún asimilando la información y el entorno inusual, asintió lentamente. Sin embargo, la duda era evidente en sus ojos. Mateo sabía que debía informar a Raúl sobre este encuentro. La seguridad de Alira y el éxito de su misión ahora dependían también de la discreción de Diego. Más tarde, Raúl se encontró con Diego y reforzó la petición de Mateo. Le explicó, sin revelar todos los detalles, que estaban ayudando a alguien en una situación muy complicada y delicada. Diego, necesitamos que seas parte de esto, en el sentido de mantenerlo en secreto. No solo están en juego nuestras carreras, sino la vida de una persona. Diego, movido por la sinceridad y la seriedad de Raúl, finalmente accedió a guardar el secreto. Aunque todavía estaba nervioso, su lealtad a Raúl y su compasión natural le hicieron aceptar la situación. Raúl, aliviado pero aún cauteloso, sabía que debían acelerar sus planes. En los días siguientes, la tensión en el restaurante era palpable. Raúl y Mateo intensificaron sus esfuerzos para finalizar el dispositivo de viaje, mientras Alira ayudaba como podía, aportando detalles críticos sobre la tecnología de su mundo. La colaboración entre los tres, y ahora con el conocimiento reticente de Diego, se había convertido en una carrera contra el tiempo. Una noche, mientras todos trabajaban hasta tarde, un sonido de golpes en la puerta principal lo sobresaltó. Raúl se asomó por la ventana lateral para ver quién podría estar visitándolos a esa hora. Su corazón se hundió al ver a dos hombres vestidos con trajes oscuros, claramente no clientes habituales del restaurante. «Tenemos que escondernos ahora», susurró Raúl, señalando a Alira y Mateo hacia una salida trasera. Sabía que si esos hombres entraban y descubrían todo, sería el fin no solo de su proyecto sino también de la esperanza de Alira de volver a su hogar. Juntos, se escabulleron por la puerta trasera del restaurante, mientras los golpes en la puerta principal se convertían en intentos forzados de entrar. El futuro de todos ellos pendía de un hilo, mientras se adentraban en la noche, buscando refugio en la ciudad. Con la urgencia creciendo y la amenaza de ser descubiertos acechando constantemente, Raúl, Alira, Mateo y ahora Diego decidieron que era momento de actuar. Habían planeado meticulosamente cada detalle de su audaz misión, infiltrarse en el laboratorio donde Alira había sido estudiada para obtener tecnología esencial que les permitirá completar el dispositivo de viaje y liberar a otros extraterrestres capturados. La noche elegida para la misión era inusualmente oscura, con nubes espesas cubriendo la luz de la luna, proporcionando un velo perfecto para sus actividades. Se dividieron en dos equipos. Raúl y Alira buscarían la tecnología necesaria, mientras que Mateo y Diego se encargarían de localizar a los extraterrestres cautivos. Vestidos con trajes oscuros y equipados con herramientas para desactivar la seguridad electrónica, se acercaron al complejo. El edificio, una estructura imponente y bien vigilada, representaba todo lo que Alira despreciaba de su captura y encarcelamiento. A pesar de su nerviosismo, la determinación de no dejar a sus compañeros atrás la llenaba de coraje. Raúl y Alira, usando las credenciales falsas que Mateo había fabricado, lograron entrar sin levantar sospechas. Una vez dentro, se dirigieron directamente hacia el ala de investigación,
donde Alira recordaba haber visto equipos que podrían ayudar en su viaje de regreso a casa. Cada paso era un riesgo, pero la familiaridad de Alira con el lugar resultó ser invaluable. Mientras tanto, Mateo y Diego se deslizaron hacia los sótanos del edificio. El área estaba menos vigilada, lo que les permitió avanzar con más rapidez. Después de neutralizar los sistemas de seguridad de unas pocas puertas, encontraron las celdas donde otros extraterrestres estaban encerrados. Las criaturas, algunas con apariencias que desafiaban la imaginación humana, miraban con ojos llenos de miedo y esperanza. Usando dispositivos de corte para abrir las cerraduras, Mateo y Diego comenzaron a liberar a los prisioneros. Cada extraterrestre liberado susurraba palabras de agradecimiento en sus propios idiomas incomprensibles, y aunque Diego no entendía las palabras, el sentimiento era universal. De regreso en el ala de investigación, Raúl y Alira localizaron el equipo que Alira había descrito. Mientras Raúl vigilaba, Alira rápidamente descargaba datos cruciales en un dispositivo de almacenamiento portátil. Justo cuando estaban por salir, una alarma silenciosa se activó. Alguien había notado su presencia. «Tenemos que irnos ahora», susurró Raúl, mientras él y Alira corrían hacia el punto de encuentro acordado con Mateo y Diego. El grupo se reunificó en el exterior del laboratorio, cada miembro con el corazón latiendo desbocado. Habían conseguido lo que necesitaban y más, pero ahora tenían que escapar antes de que las fuerzas de seguridad los alcanzaran. La huida fue tensa y frenética. Corrieron a través de las sombras de la ciudad, evadiendo patrullas y bloqueos de seguridad improvisados. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un área segura donde un vehículo los esperaba, gracias a un contacto de Mateo. Exhaustos pero aliviados, se dieron cuenta de que habían completado una parte crucial de su misión. Sin embargo, sabían que lo más difícil aún estaba por venir: completar el dispositivo de viaje y asegurarse de que todos los extraterrestres que habían liberado encontraran su camino a casa, o al menos a un lugar seguro. Después de su exitosa pero peligrosa misión en el laboratorio, el grupo sabía que lo que seguía no sería menos arriesgado. Con el dispositivo de viaje casi completado gracias a la información y los componentes que Alira y Raúl habían conseguido, el final de su odisea estaba a la vista. Sin embargo, la sensación de un inminente enfrentamiento los mantenía en alerta máxima. Mateo y Diego trabajaron incansablemente en el ensamblaje del dispositivo, aplicando los últimos ajustes basados en los datos descargados. Alira supervisaba cada paso, asegurándose de que todo estuviera en perfecta consonancia con las tecnologías de su mundo. Mientras tanto, Raúl se encargaba de la seguridad y de planificar la estrategia para cualquier posible asalto. Sabía que las autoridades y las fuerzas de seguridad privada contratadas por el laboratorio estarían desesperadas por recuperar no solo a Alira y a los otros extraterrestres liberados, sino también el valioso equipo y la información que habían robado. Una mañana, mientras el cielo aún estaba oscurecido por las primeras horas, las alarmas que Raúl había instalado alrededor de su escondite sonaron. Eran ellos, un equipo de asalto bien armado se aproximaba rápidamente. «Es hora», dijo Raúl, mirando a sus compañeros con determinación. El enfrentamiento fue intenso. A pesar de que el grupo estaba mejor preparado y los extraterrestres liberados estaban dispuestos a defender su libertad, la fuerza opuesta era abrumadora. Raúl y Diego usaron todas las tácticas de distracción que habían planeado, mientras Mateo y Alira intentaban completar el inicio del dispositivo. En medio del caos, una figura sombría logró infiltrarse hasta donde Alira y Mateo trabajaban. Un intercambio de disparos resonó, y Mateo cayó herido. Alira, en un acto de desesperación, usó sus habilidades telepáticas para desorientar al atacante, dándoles a Raúl y Diego el tiempo necesario para neutralizarlo. Con Mateo herido gravemente, el grupo se enfrentó a un momento crítico. Raúl aplicó primeros auxilios básicos mientras Alira completaba los últimos ajustes del dispositivo. «Tiene que funcionar ahora», murmuró ella, activando la secuencia de inicio. El aire vibró con una energía palpable mientras el dispositivo cobraba vida, emitiendo un halo de luz azul. Uno a uno, los extraterrestres, incluida Alira, se despidieron con gestos de gratitud antes de pasar a través del portal que los llevaría de regreso a sus respectivos mundos. Alira se volvió hacia Raúl, su mirada llena de una mezcla de tristeza y esperanza. «Gracias, por todo», dijo, antes de abrazarlo. Sabía que este momento era una despedida, pero también un nuevo comienzo.
Con un último suspiro de alivio y corazones pesados por la partida de Alira y la incertidumbre del destino de Mateo, el grupo observó cómo el último de los extraterrestres desaparecía a través del portal, que se cerró con un silencio final. La batalla había terminado, y aunque habían ganado su libertad y cumplido su misión, la victoria tenía un sabor agridulce. Mateo fue llevado de urgencia al hospital, su futuro incierto. Raúl, Diego y los demás se quedaron contemplando el amanecer, conscientes de que sus vidas habían cambiado para siempre, marcadas por un acto de compasión y coraje que resonaría en sus memorias como un testimonio de su lucha por la justicia y la humanidad.